Buenos días, amigas y amigos. Qué gusto saludarles, qué gusto volver a estar nuevamente en este espacio. Es un espacio que ya se ha hecho un espacio suyo. En esta ocasión vamos a volver a conversar en Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colombia sobre un tema que es muy importante, es de coyuntura y que tiene que ver con la fecha que conmemoramos el día de mañana. No sin antes ponernos en contexto también de la situación que vive el país. Estos ya van 17, 18 días de movilización de varios pueblos, de varias comunidades, de varios sectores de este país, y esto sigue vigente. Y anoche tuve personalmente la oportunidad de participar en el Ministerio Público. Siguen viniendo a la ciudad bastantes grupos. Ayer entraron personas de Quiché, entraron personas de Huehuetenango, del norte de Huehuetenango, llegaron también personas de Altavera Paz. Hoy se espera ya, de hecho viene en camino por la calle Martí, a 18, un contingente, un grupo de personas que vienen también del norte del país, y esto pues no se detiene. Se han llevado algunos diálogos con autoridades, con la Procuraduría de Derechos Humanos, con el propio gobierno la semana pasada, ustedes lo recordarán, con la intermediación también de la OEA, pero en fin, esto sigue como antes, como siempre, porque la exigencia fundamental es la renuncia de Consuelo Porras, de Curuchiche, de Monterroso, del juez Orellana, y mientras eso no ocurra, la consigna en el Ministerio Público y en las diferentes expresiones de manifestación, la consigna sigue siendo ni un paso atrás. Ahora o nunca estamos tan cerca de lograr tanto que no estamos dispuestos a perderlo. Esas son las consignas, así que queridas amigas y amigos, seguimos invitando a que ustedes se sigan enterando de lo que está ocurriendo en el país y de alguna manera no se queden solo viendo. Recuerden que hemos hablado del método de ver, juzgar y actuar. En este programa les ayudamos y nos ayudamos juntas y juntos a ver lo que está pasando en el país, hacemos análisis. En esta ocasión ya verán ustedes qué interesante va a estar nuestro programa de hoy. Y pues la idea es tomar una postura frente a lo que está pasando. No es posible que todavía haya personas que siguen defendiendo al gobierno, que siguen defendiendo al pacto de corruptos, siguen justificando todo es culpa de Arévalo, que todo esto lo podríamos haber evitado si Semilla no hubiera participado en las elecciones. Son discursos que realmente no tienen ningún argumento y que al contrario, lo que pretenden es engañar, seguir engañando a la población, pero uno de los eslogans ayer también en el Ministerio Público era alarmas o no, el pueblo despertó. Es que en este programa, haciendo a eco, el pueblo despierta y el despertar tiene que ver con estar informados. En este programa, en Radio La Voz de Colombia y en su programa Diálogos Ciudadanos, esta mañana vamos a conversar con el licenciado Edgar Soto. Licenciado Soto, él es licenciado para la enseñanza de la historia, es profesor de historia, y en un país como este, creo yo que la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, de la historia, siempre ha sido una cosa muy complicada, porque somos malos para matemáticas, somos malos para historia, muchas veces tiene que ver con el profesor, que no nos ha sabido enseñar, que no nos ha sabido motivar a aprender la materia. En este caso, vamos a hablar de la historia de Guatemala. Es un tema apasionante, muy importante, pero sobre todas las cosas, no vamos a hablar de cualquier época de la historia de Guatemala. Mañana, 20 de octubre, se conmemora un aniversario más de la gesta revolucionaria del 20 de octubre de 1944. En este último año, con la llegada de Bernardo Arévalo a la propuesta política a través de la candidatura del Movimiento Semilla, generó mucho y se renovaron las esperanzas y el espíritu de la revolución del 44. Hoy, amigas y amigos, ya para comenzar y presentarles al licenciado y amigo Edgar Soto, pues vamos a conversar sobre eso, vamos a conversar a profundidad para que no solo nos quedemos con algunos hallazgos relevantes, importantes, por supuesto que sí, pero que podamos tener mayor contenido y mayor comprensión de lo que significó para la época la revolución del 44. En la segunda parte de nuestro programa, ya lo hemos conversado con Edgar, vamos a conversar sobre cómo interpretar eso que ocurrió en el contexto actual de Guatemala y en esta época, justamente en la transición al nuevo gobierno del Movimiento Semilla. Es que, Edgar, buenos días, bienvenido.
Gracias, buenos días. Qué bueno estar acompañándoles esta mañana y sobre todo tener la oportunidad de compartir con las personas que nos escuchan, pues algunas ideas generales acerca de, como bien lo mencionabas, de la historia de Guatemala y sobre todo de un suceso tan importante para la historia del país como este periodo que lo reconocemos como la primavera democrática o los 10 años de primavera democrática. Así que gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias, Edgar. Y en realidad, Creo que, sí, sí, decime. no, te iba a dar la palabra para... Ok, gracias, Edgar. Bueno, miren, en realidad, amigas y amigos, ustedes ya conocen bastante el método y el formato de nuestro programa. Siempre hablamos de las causas, de los antecedentes, de cada uno de los fenómenos que hemos abordado con cada una de las personas que hemos tenido la ocasión de entrevistar en este espacio. Y hoy, sin duda, hay que empezar comenzando con Edgar. ¿Qué pasaba antes del 20 de octubre del 44, Edgar? Bueno, para poder comprender el movimiento, justamente tenemos que hacer una mirada en retrospectiva y poder ver algunos elementos importantes para no perdernos en la historia que podría llevarnos en décadas hacia atrás. Quisiera puntualizar un par de ideas claves. Lo primero es, quizá para que todos estemos en sintonía, tratar de poner en palabras sencillas qué es ese fenómeno que llamamos revolución, que creo que es un elemento importantísimo, porque regularmente escuchamos o hablamos de la revolución del 44, pero poco logramos entender qué representa un movimiento como ese. Y es importante entonces aclarar, ¿no? Denominamos una revolución a un movimiento que suele ser armado, repentino, pero lo más importante para entender una revolución es que este movimiento toca las estructuras que funcionan en un país. Hablamos de las estructuras políticas, de las estructuras económicas, es decir, que va a las bases mismas de lo que mantiene a un país para transformarla de fondo. Esa es una primera idea que creo que es sumamente importante que tengamos claro, porque entonces vemos la trascendencia. Ha habido otros movimientos alrededor de la historia de Guatemala que han transformado ciertos elementos, pero en realidad cuando hablamos de una transformación estructural de fondo que cambia el fondo de todas las cosas, pues nos referimos específicamente a una revolución y eso es lo que este movimiento representa. Aclarado esta idea, que es para mí muy importante, creo entonces que podemos ver ese panorama. Ubicamos la figura de Jorge Ubico, uno de los dictadores de Guatemala que más resuena en la historia, ya sea porque algunas personas lo recuerdan como una persona que trajo orden al país, o bien como lo que representa para la historia, que es la figura de represión, de persecución, de coacción de libertades que se dio para ese momento. Ubico llega a la presidencia en un contexto que es importante recalcar, ya que Guatemala venía de ciertos gobiernos que habían dado inestabilidad, sobre todo económica. Teníamos un suceso a nivel mundial que estaba afectando muchísimo, que era el final de la Primera Guerra Mundial, y eso en Guatemala también tenía repercusiones. Habían entonces dudas acerca de la estabilidad económica, la estabilidad política, los presidentes anteriores no lograban mantener el liderazgo que las figuras habían tenido y entonces la población, sobre todo algunos grupos en particular que se movían en zonas urbanas, veían con preocupación esa inestabilidad. Ante una situación inestable, cualquier cosa puede surgir y cualquier cosa puede pasar y era indispensable volver a la calma a ese país. Entonces surge una necesidad bien interesante porque las personas a nivel político suelen aceptar la figura de un dictador o la figura de un poder fuerte para darles esa sensación de estabilidad que se requiere. Y esa es una constante en el análisis político a lo largo de la historia que podemos ver no solo en Guatemala, sino en diferentes espacios. Tenemos a dictadores que han asumido bajo el poder y el clamor popular de las personas porque se requiere esa estabilidad y esa sensación que se tiene de una falsa tranquilidad. Y eso fue lo que potenció a la figura de Ubico. Llega al poder y llega justamente, ¿no? Apoyado y aclamado por la gente que buscaba esa estabilidad que regresara de un periodo que fue importante, que lo recordamos como esa reforma liberal en Guatemala que inicia con el gobierno de Miguel García Granados y José Rufino Barrios y que va a concluir justamente con Ubico como este último gobernante liberal. Es interesante que podamos nosotros entender que llega entonces aclamado, apoyado sobre todo por élites, por capas medias y en buena medida también por las personas a nivel general que buscaban esa estabilidad política que Guatemala tenía y en un principio lo va a generar.
Es ahí donde muchas personas logran recordar, por ejemplo, la famosa idea de la tacita de plata que se tenía en la ciudad de Guatemala, porque era una ciudad ordenada, una ciudad limpia, una ciudad en donde las personas podían, se recuerda mucho, ¿no? Podían dejar la puerta de su casa abierta. Todos hemos escuchado alguna vez a algún abuelo o abuela mencionar que si había una puerta abierta en la casa, la misma policía llegaba a tocar y decirle, mire, dejó su puerta abierta, ciérrela, y no había riesgo de nada. Esa es como la mirada social más común. De fondo, lo que traía esta dictadura y que se fue consolidando cada vez más era, por supuesto, una rigidez en el manejo del poder, era también, ¿no? En alguna medida, un control absoluto de la población y, por supuesto, la persecución a cualquier opositor político que Ubico tuviera. 14 años de dictadura no se pueden resumir de manera tan simple, pero es importante resaltar algunos elementos claves que tenemos que ver y el eje de la represión creo que es sumamente importante. Conforme los años pasan, Ubico se va a afianzar bajo esa figura de dictador y por supuesto que va a perseguir entonces a cualquier persona que se atreviera públicamente a cuestionar sus decisiones, a cuestionar su actuar político y eso da en los últimos años de la dictadura a una persecución constante ya de manera indistinta, sean por ejemplo actores populares, sean por ejemplo estudiantes universitarios o incluso miembros de la élite que empezaban ya a ver con cierta desconfianza lo que en un primer momento pudieron apoyar de lo que Ubico representaba. Hay un suceso interesante dentro de este panorama de Jorge Ubico que creo valioso verlo, porque la figura de estabilidad económica regularmente se daba como a nivel macro, ¿no? En las industrias, en la exportación, a nivel de país, la gente veía con buenos ojos que la economía se recuperaba un poco. Sin embargo, a nivel local, lo que teníamos era una explotación de la mano de obra que, por supuesto, beneficiaba, ¿no? A ciertos grupos económicos en particular. Hay una ley famosa que Ubico va a promulgar, que es la ley contra la vagancia, y que lo hace después de derogar otra legislación que había servido para explotar sobre todo a campesinos e indígenas en los diferentes departamentos, que era el reglamento de jornaleros, que obligaba a las personas a trabajar en las fincas de café, en las fincas de caña, entre otras. Y Ubico promueve este cambio muy novedoso para él, que es la ley contra la vagancia en 1934. Y entonces lo que la ley dictaba era que ya no se obligaba a las personas a estar sujetos a una finca como tal, sino que las personas debían, cuando por ejemplo se les paraba, la policía los paraba para pedirle los documentos, debían comprobar que habían trabajado ciertas horas o ciertos días en las fincas y si no lograban comprobarlo, eran declarados vagos y entonces obligados a trabajar, por ejemplo, en picar piedra para construir caminos y era un trabajo sin paga. Ante este cambio en la legislación, ¿verdad? Lo que antes se veía que era obligar a la gente a estar en las fincas para trabajar como jornaleros, cambia y las personas prefieren mantenerse voluntariamente en las fincas, por supuesto sujetos ante esta ley, antes de verse obligados a trabajar en caminos y en la construcción de las vías que Ubico promovía. Entonces es un cambio, si queremos ver, para tergiversar esos elementos legales y que benefició los intereses que él perseguía, pero que mantenía las condiciones de la población, sobre todo en los departamentos, sujetos a pobreza, a explotación, a poco acceso al desarrollo social, y son esos elementos que se van sumando para que la población en general rechace las acciones que Ubico tiene a lo largo de 14 años. Otro elemento importante en este fenómeno de represión que Ubico va a presentar en ese momento es la persecución de las ideas, de los periódicos, por ejemplo, que se encontraban circulando, va a clausurar varios de ellos porque se atrevieron en algún momento a cuestionar sus acciones o sobre todo porque también criticaban, ¿no? Lo que Ubico hacía y si él veía que iban en otra línea, pues tenía la potestad completa como dictador de clausurarlos y fue así como logró clausurar varios de ellos. 4 o 5 periódicos de circulación mayor en Guatemala fueron clausurados para evitar que las ideas novedosas o distintas a las que él veía como correctas se promulgaran. Creo que esa es una idea importantísima que tenemos que tener porque cuando hablamos del plano político a lo largo de la historia, vamos a ver cómo las ideas se intentan reafirmar, intentan plantearse como ideas válidas y los discursos de gobierno también. Hay una narrativa que se quiere entender. Y en el caso de las dictaduras, las narrativas se imponen, ¿no? Por la fuerza. Y entonces estos son los elementos que vemos de particular.
14 años de este tipo de acciones constantes se venían dando. Pues si bien hubo construcción de infraestructura, caminos y demás que se fueron desarrollando, la estabilidad económica terminó no compensando el desarrollo social y sobre todo ese sentimiento de represión que se fue afianzando en la gente. Y se va a terminar con un elemento interesante a nivel de la universidad. En ese entonces la Universidad Nacional, hoy Universidad de San Carlos, tenía un protagonismo importante que había cobrado desde unas décadas anteriores en las manifestaciones contra Manuel Estrada Cabrera, y entonces van a tener un protagonismo en señalar, ¿no?, lo que Ubico estaba haciendo. Y como medida de presión y de control, Ubico va a quitar, a destituir al decano de la Facultad de Derecho y al secretario de la Facultad de Derecho en ese entonces, y va a colocar a personas afines a la línea que Ubico quería mantener. Creo que es importante verlo porque vemos que esta facultad en particular y sobre todo la Universidad Nacional en ese momento eran un bastión de las luchas sociales que empezaban a gestarse, que empezaban a desarrollarse, y entonces el tocar de manera directa a este sector va a iniciar una chispa que ya era la suma, ¿no?, de todo lo que veníamos hablando en este gobierno de Ubico. Y se organizan a partir de estos sucesos, pues diferentes manifestaciones de rechazo a lo que Ubico había generado en ese momento. Quiero señalar aquí, antes de entrar a analizar el tema de las manifestaciones, cómo en un primer momento la estabilidad económica, lo que un dictador puede ofrecer como una transmisión de estabilidad política y social, llega al final a desnudarse y la gente termina dándose cuenta que en realidad el desarrollo general no ha llegado y que sobre todo no se responde a las necesidades particulares que se requieren en un país como Guatemala. Y entonces empiezan a sumarse esas inconsistencias e inconformidades que terminan a 1944 con las manifestaciones en contra de Ubico. Entonces no basta desarrollo económico, no basta construcción de carreteras, no basta infraestructura. La población reclama más. Y eso es un elemento sumamente valioso que quería acotar para luego traerlo cuando veamos en la segunda parte algunas ideas que Edgar pedía desarrollar. Entonces, es así, ¿no? Como en ese panorama muy concreto que se está desarrollando, que se inicia la organización de las manifestaciones. Es el Magisterio Nacional para ese momento los primeros que convocan a marchas públicas en rechazo a Jorge Ubico. Vean cómo es importante el liderazgo que los maestros van a tener en ese momento y por supuesto, ¿verdad? Se van a ver acuerpados por la AEU, que ya existía para ese entonces, sobre todo en el reclamo de esta destitución del decano y el secretario de la Facultad de Derecho. Y algo sumamente interesante, que una vez se lanza esta convocatoria pública, otros sectores sociales se van a sumar de manera contundente. Los primeros de ellos, los abogados. El círculo de profesionales del derecho van a ser los primeros en decir apoyamos a los estudiantes y apoyamos al magisterio en estas manifestaciones que se convocan. Profesionales de distintas áreas y sobre todo algún sector de intelectuales, de gente que regularmente genera ideas, se suman a esa convocatoria. Y la primera gran marcha se hace el sábado 24 de junio y se convoca en el centro cívico de la ciudad de Guatemala, en el centro de la ciudad. Y entonces se inician las marchas en rechazo, una marcha numerosa, una marcha contundente, importante, sobre todo porque un par de días antes Ubico había decretado ya la restricción de las garantías constitucionales. Y entonces la gente empieza a manifestarse incluso ya con el riesgo de que Ubico podía accionar por la fuerza para arremeter contra las personas. Es decir, que el descontento ya se veía y la acción inmediata de Ubico es decir, bueno, vamos a restringir ciertas garantías, perdón, y sobre todo la más importante, ¿no? El derecho de manifestación. Aún así, la marcha es numerosa, se suma una primera marcha por la mañana, se registra en la historia que hay una segunda marcha por la tarde, en donde la gente que ya vio la fuerza de la primera manifestación cierra negocios, cierra locales, se suman en una siguiente manifestación, y ese día hay un suceso muy interesante que la historia ha registrado y que le denominan siempre la Carta de los 311 porque resulta que un grupo de guatemaltecos ilustres, le llama la historia en la mayoría de los documentos que registra, no, pero eran guatemaltecos destacados, reconocidos en diferentes ámbitos, escriben un memorial pidiéndole al presidente Jorge Ubico en ese momento que se retracte de coartar las garantías constitucionales y que por favor derogue el decreto que está restringiendo las libertades de los guatemaltecos. Es bien interesante porque cuando uno revisa los documentos en la historia, encuentra apellidos bien particulares
como los firmantes de ese documento de los 311 y encontramos, por supuesto, que eran personas que no solamente tenían poder o incidencia política, sino también económica. Apellidos como Aceña Durán, Alejos, Arroch, Arriola, Arribillaga, por mencionar algunos, incluso algunos miembros de la familia Arzú, Arzú Cobos, Aycinena, Asmitia, Barnoya, Bauer Pais, Bercé, Buscairol, son apellidos que pertenecen a familias que regularmente distinguimos o reconocemos como miembros de la élite económica. ¿Y por qué me parece este suceso importante verlo? Porque estamos hablando que los miembros de este grupo económico de poder también manifiestan su rechazo a lo que sucede en ese momento en la figura de Ubico. Y entonces 311 personajes, que algunos eran industriales, algunos eran económicos importantes, pero también otros en donde eran profesionales o capas medias que pertenecían a las urbes en ese momento, muestran su rechazo de manera tácita. Eh, Quienes registran como anécdotas estos sucesos hacen ver que Ubico sí le pega, es un golpe moral muy fuerte. Y entonces ante eso empieza, ¿no? Una estrategia de represión que se va a manifestar de manera mucho más fuerte el día siguiente, cuando está convocada una manifestación liderada por mujeres, liderada por jóvenes, y ese 25 de junio, mientras la manifestación se realizaba, sí se va a reprimir por la fuerza. Entonces es interesante porque se habla de que algunos de estos personajes que firmaron la carta fueron convocados al palacio para dialogar con Ubico y mientras eran convocados fuera, la policía estaba reprimiendo a las personas que manifestaban. Incluso se menciona que algunos de los personajes que fueron reprimidos eran familiares, esposas de estos que estaban en el diálogo en ese momento con Ubico. Y ante eso entonces el diálogo se rompe y va a venir una seguidilla de comunicados, de cartas, de memoriales dirigidos a Ubico, exigiendo su renuncia ante las acciones que se dieron ese 25 de junio, que termina con el asesinato, por supuesto, de parte de las autoridades de la reconocida maestra María Chinchilla, que luego da origen a la conmemoración y celebración del Día del Maestro en Guatemala. Estos son matices importantes porque vemos cómo primero hay un rechazo social. Luego encontramos que se suman ciertos sectores de influencia y por último, ¿verdad? El sector económico que rechaza de manera categórica lo que Ubico estaba haciendo. Todos estos días de presión van a llevar a Ubico a sentirse acorralado, ya sin el apoyo popular, ya sin el apoyo de sectores importantes y de mucha influencia en Guatemala, termina decidiendo renunciar el 1 de julio de 1944, no sin antes delegar el poder en militares que él consideraba podían mantener estable la línea, en alguna medida, que él había planteado para Guatemala. Y renuncia entonces ese 1 de julio. Estas condiciones de la caída de Ubico creo que son sumamente importantes entenderlas porque nos permite justamente ir asimilando el impacto que va a tener esa década revolucionaria de la cual vamos a ahondar un poco más en la segunda parte del programa. Asume entonces en ese espacio un triunvirato, tres militares designados por Jorge Ubico, en donde va a resaltar la figura de Federico Ponce Baides, quien apenas unos días después se queda como presidente. Se señala que era un personaje que no era relevante, no tenía protagonismo político, no había destacado dentro de las líneas militares. Sin embargo, apenas unos días después de asumir el poder, vamos a ver cómo la figura se transforma y va a intentar mantenerse y mantener las condiciones que Ubico había generado. Es decir, que se quería perpetuar en el poder, mantiene el control de la población y demás. Aquí hay una cosa curiosa porque de manera inmediata se da la renuncia de Ubico, empieza un clima generalizado como de estabilidad. La gente piensa que ya logró todo. Algunos exiliados que habían sido obligados a salir regresan a Guatemala, empiezan a hacerse ciertas organizaciones sociales, se generan colectivos para poder formar a la gente políticamente y se da un respiro de apenas unas semanas en donde las personas consideran que ya se tuvo un logro. Sin embargo, las acciones de Federico Ponce Baides llevan a analizar que era solamente una continuidad de lo que se había dado en ese momento. ¿Por qué razón? Porque las condiciones políticas, legales, no habían cambiado. Se había quitado la figura de un presidente, pero no se había transformado en general toda la estructura que venía de fondo. Y Ponce Baides lo manifiesta cuando, por ejemplo, expulsa al líder de la dirigencia magisterial en Guatemala, lo saca de Guatemala por sus declaraciones y por el papel que representaba y sobre todo asesina
al director del periódico El Imparcial, que se había mantenido por muchos años, y esos son dos sucesos entonces que muestran nuevamente a la población que Federico Ponce Báidez era la continuidad de lo que representaba Jorge Ubico. Hay un suceso interesante para ese 15 de septiembre del 44, porque Ponce Báidez manda a traer de diferentes departamentos a miembros de la población indígena y campesina para obligarlos a manifestar en la ciudad de Guatemala como una muestra de apoyo al futuro dictador que se está gestando en ese momento. Entonces se hace una manifestación, un desfile, perdón, el 15 de septiembre para conmemorar la independencia, pero es de toda la gente que él manda a través de los departamentos como una forma de decir, a mí los indígenas sí me apoyan y las comunidades indígenas están conmigo. Entonces es parte de esa manipulación que el dictador quería hacer. Al final, estas acciones llevan a todo un movimiento de organización importante en donde se suma un actor que no habíamos mencionado antes, que es el ejército. Un grupo de militares jóvenes, también evidenciando que ya no había posibilidades de hacer una transformación real, se organiza como un movimiento cívico-militar, urbano sobre todo, y entonces empieza a gestar el movimiento del 20 de octubre, que ya se convierte en un movimiento armado, que se convierte entonces justo en la toma de bases militares, de los puestos de control político, en donde entonces maestros, profesionales de capas medias, población en general de espacios urbanos, organizados alrededor del papel de ciertos militares más progresistas, con miradas un tanto más democráticas, pues hacen, ¿no? Este movimiento del 20 de octubre del 44, que termina con una jornada violenta, por supuesto, tanques, toma de espacios, la toma de las armas, y que va a concluir después de esa jornada con la renuncia, por supuesto, de Ponce Báidez en ese tan recordado 20 de octubre del 44, que justamente mañana se va a conmemorar, ¿no? 79 años de esa primera gesta, que en realidad marca el inicio de las transformaciones importantes, porque el 20 de octubre recuerda, por supuesto, la caída de Ponce Báidez, que era la continuidad de Jorge Ubico, pero sobre todo marca el inicio de un periodo de transformaciones sociales y políticas sin precedente en Guatemala. Entonces, más que pensar en la fecha como tal, creo que es importante ir reflexionando en lo que viene después, que son esas transformaciones claves que vemos. Entonces, en alguna medida, entender este proceso que se da previo en palabras muy concretas y de manera muy, muy puntual para saber por qué este 20 de octubre lleva, ¿no? Ya no solamente a manifestaciones y demás, sino que termina con la toma del poder por la fuerza de parte de este grupo de militares jóvenes, apoyados por grupos de intelectuales, maestros y estudiantes que se organizan para derrocar a Federico Ponce Báidez ese tan recordado 20 de octubre de 1944. Edgar, no sé si quieres acotar alguna cuestión hasta este momento acá. Muchísimas gracias, Edgar. Realmente qué interesante escucharte y en la forma como lo planteaste, que nos hace, yo no sé, amigas y amigos que nos escuchan a través de Radio La Voz de Colombia, ¿cómo les pareció la narración que nos acaba de plantear Edgar? Porque nos hacía ver que hay elementos muy parecidos. En algún momento parecía como que nos estabas contando lo que estaba, en síntesis, lo que está pasando ahora, con algunas diferencias, por ejemplo, el papel del magisterio, y uno se pregunta dónde está el magisterio ahora, que ya lo vamos a tocar más adelante si nos da tiempo, aunque creo que no va a ser muy probable. También el tema de la Universidad de San Carlos, por ejemplo, y uno piensa ahora qué es la universidad pública autónoma, por ejemplo, el rol que ha jugado, lo que mencioné de los empresarios, que ahora sería el CACIF. Es muy interesante, Edgar, ese contexto de la dictadura, hablar de dictadura y de dictador, nos parece tan cercano a lo que estamos viviendo en Guatemala actualmente. Son condiciones pues muy parecidas, con diferencias, como bien lo decís, y matizadas distinto. Pero bueno, muchísimas gracias, Edgar, por esta primera parte en la que nos pones en el contexto de por qué ocurre y de qué ocurre antes de que pues trascienda. Además, qué interesante lo que nos planteas de las fechas, porque nos hace pensar que si todo empezó más o menos en junio, fue llevando hasta octubre, estamos hablando de 4 meses. Y la gente pregunta, bueno, van 18 días, ¿cuánto más? Entonces es tan incierto porque ahí se está hablando de diferentes acontecimientos que fueron en el marco de 4 meses y aquí pues esto que acaba de comenzar ahora lleva, digámoslo así, históricamente medido 18 días nada más. Así es que, Edgar, muchísimas gracias, amigas y amigos. Estamos en su programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colombia. Y en este momento vamos a la pausa comercial del medio tiempo y luego regresamos para poder analizar e interpretar con Edgar, como ya lo han visto ustedes,
el manejo que tiene de la información y del conocimiento alrededor de esto para poder comprender qué significa eso que ocurrió el 20 de octubre del 44 en nuestros tiempos. Así es que muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Volvemos en unos momentos. Estimadas amigas y amigos, estamos de vuelta en su programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba. En esta ocasión, dialogando con el profesor, licenciado y amigo Edgar Soto sobre la Revolución del 44, que como bien él nos lo menciona, el día de mañana se conmemoran los 79 años de esta gesta importante y estamos analizando con él un poco cuáles son los efectos que puede tener para esta época que estamos viviendo actualmente en Guatemala. Es que para retomar el diálogo con Edgar, la pregunta que ahora corresponde es, Edgar, muchísimo se ha hablado, se han renombrado y se han identificado algunos aspectos importantes y relevantes de lo que significaron esos 10 años de dos gobiernos llamados democráticos, pero ¿qué resaltarías de esos dos gobiernos, compañero Edgar? Bueno, creo que es importante resaltar definitivamente que los dos gobiernos que vienen no hubieran podido eh, hacer las acciones que se hacen sin el periodo de transición. El papel de la Junta Revolucionaria fue sumamente importante en ese periodo de transición. Esta Junta Revolucionaria es quien va a llevar adelante los procesos de la constituyente, por ejemplo, entre otras acciones fundamentales. Esta constitución del 45 es la Junta Revolucionaria la que va a decretar también la autonomía de la universidad y sobre todo el papel de la descentralización del gobierno es importante a partir de estas legislaciones y, por ejemplo, entre otros elementos, señalar tal vez la creación de la figura del vicepresidente, ¿no? Que no existía anteriormente a este periodo que esta Junta Revolucionaria va a asumir. Destacan, por supuesto, dentro de esto el papel de la Constitución en particular, por hacer mención de algunos de los elementos importantes en su libro Jorge Mario García Laguardia, que es uno de los miembros tan selectos que ha tenido Guatemala en temas de constitución y en temas de legislación. Él escribe el libro Constitución y Constituyentes del 45 en Guatemala y en él recoge los avances más significativos y sobre todo va a narrar su experiencia dentro de este proceso. Él fue parte de esta asamblea constituyente y entonces relata en primera persona, ¿no? Lo que sucede. Y creo yo que dentro de los diferentes elementos que se pueden mencionar, habrá que resaltar uno, el voto femenino, ¿no? El voto de las mujeres que se incluye dentro de esta constitución. Eso es un elemento sumamente importante. Y por supuesto el voto de los analfabetas, que es otro de los puntos claves porque un requisito anterior para que pudieran participar en elecciones era que supieran leer y escribir, y en las condiciones sociales que Guatemala vivía en ese momento, pues esto no era posible del todo, ¿no? Entonces, hablar del voto de los analfabetas y, por supuesto, el tema que abre, ¿no? La vía para los derechos económicos, los derechos laborales, que posteriormente se van a consolidar en los grandes logros que se tienen, como el Código de Trabajo y la creación del Seguro Social, que son de los elementos que la gente más reconoce que se mantienen vigentes hasta hoy. Arévalo asume el primer periodo de gobierno con un apoyo bastante importante, se rescata que es el 85% de los votos que recibe y lo hace en una coalición de partidos políticos que empiezan a conformarse en ese momento. Aquí hay un fenómeno bien interesante que me parece a mí curioso cuando revisaba las notas nuevamente para conversar con ustedes hoy, y es que Juan José Arévalo se encontraba exiliado de Guatemala, regresa a Guatemala unos años, más o menos en los años 30, y participa como funcionario en el Ministerio de Educación con el gobierno de Ubico, y luego cuando la represión se recrudece, vuelve a salir del país. Entonces, era un personaje en la vida política prácticamente desconocido, pero cuando regresa a Guatemala y los partidos empiezan a buscar coaliciones, alianzas y demás, él representa lo que en esos momentos se necesitaba. Nadie vinculado a unas élites económicas o políticas que no haya tenido injerencia en política anteriormente y que fuera una persona que estuviera dispuesta a esas transformaciones y con visiones más modernas. Y él, con los estudios que había tenido en el extranjero, su experiencia como docente y demás, representaba eso, ¿no? Y lo lanzan a la campaña política y termina impactando de tal manera el personaje que va a llegar al 85% de aprobación de la población. Y entonces empiezan las transformaciones. El gobierno de Arévalo se va a enfocar sobre todo en temas de desarrollo social. Va a atender uno de los elementos claves que los gobiernos anteriores habían dejado de lado.
Temas de educación, por ejemplo, con las jornadas de alfabetización que se van a llevar a cabo, es sumamente importante. El tema, por ejemplo, de las escuelas tipo federación, que están recordado también de parte del gobierno de Arévalo. El tema de la dignificación del magisterio, por supuesto, la construcción de escuelas, como las escuelas normales que se van a ampliar en algunos espacios en particular, y la creación, por ejemplo, de la Facultad de Humanidades, que va a permitir que se hagan estudios sobre filosofía, sobre artes en Guatemala, que antes no existían, ¿no? Ese es un elemento importante, la creación del Instituto de Antropología e Historia, entre otros elementos. Entonces, vamos a ver que la atención específica del gobierno se va a dar a partir de estrategias de desarrollo social. Si bien hoy, a la luz de lo que hoy conocemos, podríamos cuestionar muchísimo lo que en algún momento se hizo en el gobierno de Arévalo, tenemos que entenderlo en su contexto. Y en ese contexto, por ejemplo, la creación del Instituto Indigenista Nacional era una estrategia que buscaba atender de manera particular la educación para las poblaciones indígenas en los diferentes departamentos. Entonces, vemos ese interés en particular, ¿no? Perdón, el tema del trabajo, por ejemplo, que era una cuestión clave, el tema, por ejemplo, de el desarrollo social, la educación y la atención a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Creo que esos elementos son sumamente importantes y lo vemos en la forma en la que hasta hoy se mantienen vigentes y cómo hasta hoy siguen representando los únicos y más importantes avances en esta temática que ha tenido la política en Guatemala. Después de eso no hemos visto un trabajo o una propuesta tan significativa que pudiera superar alguna de estas, ¿no? Han habido mejoras, ampliaciones, pero ninguna de ellas con esta dimensión tan importante que el gobierno de Arévalo tuvo. De manera muy concreta, para señalar pocos de los muchísimos logros que se tuvieron y hablar un poco de manera rápida de la transición en el segundo gobierno revolucionario en manos de Jacobo Arbenz Guzmán. Arbenz asume en 1951 la presidencia con un porcentaje menor de apoyo, pero aún, ¿no? Con un porcentaje importante. Muchos sucesos se habían dado que habían afectado la imagen de los grupos revolucionarios, sobre todo esos discursos que siempre se veían, ¿no? Las amenazas de los grupos afectados. Imaginen ustedes a una empresa como la United Fruit Company que estuvo presente en Guatemala, explotando a muchos guatemaltecos en ese momento, que con las acciones que Arevalo emprende con el Código de Trabajo se van a ver afectados y en un contexto mundial en donde ese discurso entre capitalistas y comunistas estaba tan álgido, empieza a utilizarse ese discurso, ¿no? Y entonces Arévalo era señalado de comunista, Arévalo era señalado de que era marxista, que iba a llevar a Guatemala a ser una dictadura comunista, entre otro montón de sucesos importantes. Pero esa guerra psicológica va a calar en la población, sobre todo en población que no tiene acceso a formación política. Y entonces el discurso no se simplifica de tal manera que equivalen, ¿no? Van a cerrar los espacios de trabajo porque Arévalo es comunista, van a cerrar las iglesias porque Arévalo es comunista. Si se vivió en ese periodo, se registra que Arévalo tuvo más o menos 22 intentos de golpe de Estado en los años de gobierno, esto se va a recrudecer aún más en la presidencia de Arbenz. ¿Y por qué razón? Porque Arbenz va a tocar, se va a atrever a tocar uno de los elementos que no se habían hecho antes, que es la estructura económica del país. Entonces, las transformaciones principales que el gobierno de Arbenz va a proponer van a ir de la mano de la tierra, por ejemplo, y el tema de la tenencia de la tierra, y sobre todo del desarrollo de infraestructura para romper monopolios que existían anteriormente. Energía eléctrica, caminos, transportes, estaban en manos de empresas extranjeras que, como eran las únicas, podían disponer qué sí, qué no querían transportar y en qué momentos. Entonces, Arbenz, con la claridad política que tenía en ese momento, dice, bueno, si queremos hacer un país desarrollado, económicamente creciente, pujante, que pueda competir a nivel internacional, hay que transformar la economía. Y entonces empieza a generar esas transformaciones. Y el tema de la tierra es importante. En ese momento, desde la colonia misma, hoy, el tema de la tierra sigue siendo un elemento clave alrededor del cual giran muchas de las pugnas sociales y económicas que vive este país, porque la tierra sigue siendo acumulada como un bien de estatus
Y entonces, entre más tierras tengo, pues más estatus tengo, en lugar de verlo como un bien productivo que puede ayudar a las comunidades, a la población en general, a salir de ese subdesarrollo que todavía se mantiene tan arraigado en el país. Entonces, él va a incentivar la reforma agraria para hacer que aquellas tierras ociosas que existían, que eran grandes extensiones, pudieran pasar a manos del Estado y en manos del Estado él pudiera luego distribuirlas a manera de arrendatarios, ¿no? Con las personas que requerían cultivar y no tenían espacios para cultivar. Sabemos que la vocación mayoritariamente de la población es el cultivo y entonces Arbenz atiende a esa necesidad de tierras para poder llegar, ¿no? A la población que se requería. Y hay algo interesante que hay que simplificar en este discurso, ¿no? Porque si bien se tocaron muchas propiedades de las empresas internacionales, de finqueros locales, eso, por supuesto, tocó, ¿no? Muchísimo esas estructuras y generó un rechazo sumamente fuerte ante las acciones que Arbenz representaba en ese momento. Entonces, se logra a parcelas dar espacio de tierra para que las personas pudieran trabajar y se dan, por supuesto, bajo la figura de la posibilidad de usarlas, ¿no? En usufructo, no en tenencia, es decir, la gente no recibía tierras propias, sino eran del Estado, las podía usar y luego al terminar el periodo o bien cuando la persona falleciera, regresaba a manos del Estado para que el Estado pudiera dárselas a alguien más. Era una propuesta bastante interesante que tendría que profundizarse muchísimo. No estoy hablando de las generalidades en este momento. Pero ese elemento es clave porque es el que desata justamente el rechazo, no solamente nacional, sino internacional, que termina, por supuesto, con las secciones que en 1954 le llevaron al derrocamiento de Arbenz y a un ataque tan cruel y sistemático también de parte de las élites. Los discursos que se van a venir alrededor de eso son importantes señalarlos. También los desarrollos en infraestructura, la carretera que va al Atlántico, lo conocemos, la construcción del otro puerto en el Atlántico, porque había uno solo bajo el control de la empresa bananera. Es decir, él estaba buscando alternativas en donde Guatemala no dependiera de las decisiones de otros actores políticos o económicos, sino que pudiera generar esa independencia económica necesaria. Y es por eso que esos 10 años representan una serie de transformaciones claves que por supuesto, insisto, en el 54 llevaron al rechazo de muchos sectores, sobre todo las élites económicas, que se veían afectados en los privilegios que habían mantenido, para acusar a Arbenz de comunista y para rechazar, ¿no? Después de grandes jornadas de atemorizar a la gente, de intimidarles, pues llevan, ¿no? Al derrocamiento de Arbenz, que prefiere renunciar ante la amenaza de una invasión de Estados Unidos a Guatemala y él tenía el temor, por supuesto, que en esa invasión mucha población muriera. Entonces decide entregar la presidencia y luego una persecución cruel que se viene en contra de Jacobo Arbenz Guzmán a lo largo de toda América Latina. Quizá en síntesis, Edgar, para tratar de puntualizar algunos elementos claves, podría señalar estos como las ideas más importantes. Buenísimo, Edgar, muchas gracias. Acabamos de escuchar a Edgar Soto contándonos en 12 minutos, que fueron 10 años de la época de la primavera democrática de Guatemala. Interesante, Edgar, muchísimas gracias. Y ahora, Edgar, ya para ir cerrando nuestro programa maravilloso de esta mañana en Radio La Voz de Colomba, ¿nos podrías hacer ahí alguna comparación, algún análisis desde tu propuesta sobre cómo debemos interpretar, qué sentido? ¿Qué sentido tendría conmemorar mañana, este 20 de octubre, con la esperanza de lo que ocurrió también en las elecciones? ¿Hubo alguna, esta historia familiar que inspiró también la candidatura de Bernardo Arévalo, que fue muy vinculada al tema del padre y de Arbenz en el gobierno democrático, en los gobiernos democráticos, inspiró seguramente lo que pasó en las elecciones en la segunda vuelta? Y bueno, todo lo que ha acarreado como consecuencia de eso en Guatemala. Entonces, Edgar, para terminar, ¿cómo sería un poco la interpretación que podemos darle al 20 de octubre de 1944 al 54 en el 20 de octubre del 2023? Muy bien, bueno, primero creo que una aclaración importante que tenemos que hacer es que la historia, en realidad, hay una idea por ahí perdida y difusa, ¿no? La historia en realidad no se repite. Esa es una primera cuestión que me gustaría aclarar, porque no es posible que tengamos las mismas condiciones, contextos, personas, ¿no? Son cosas completamente diferentes. Sin embargo, hay una cosa interesante y son esas continuidades que en la historia se presentan.
quienes se dedican al estudio de la historia o nos dedicamos a intentar enseñar la historia, hablamos, por ejemplo, de esos fenómenos de larga duración, ¿no? Que pueden durar décadas o incluso siglos. Y en ese sentido, lo que nosotros vemos es que luego de ese rompimiento democrático del 44 al 54, hay muchas situaciones que se mantienen. Por ejemplo, las condiciones de exclusión son situaciones estructurales y continuas que se mantienen desde incluso antes del 44 hasta el presente. La exclusión de las comunidades indígenas, el poco acceso a la tierra con las poblaciones campesinas, el tema del control político y económico en manos de ciertos sectores muy reducidos. Entonces, esos elementos, más que pensar en que se repite la historia para este 2023, es pensar que no se han dado las transformaciones necesarias y que entonces vemos esas continuidades que llevan a la gente a ciertos hartazgos. Lo que vemos, por ejemplo, en la candidatura de Arévalo, de Bernardo Arévalo en este 2023 y el triunfo de Arévalo tiene que ver con un rechazo sistemático a las condiciones que se han mantenido y sobre todo es una cuestión de interpretar también cómo la gente manifiesta a partir de este voto un rechazo a todo lo que políticamente representa en los otros partidos y candidatos en Guatemala, a nivel presidencial, por supuesto. Entonces vemos un voto de castigo, vemos un voto que crece de manera muy rápida, de ese de boca en boca que se da. Entendemos que las condiciones políticas, por ejemplo, que se dieron en todo el proceso electoral no fueron las más favorables. El Tribunal Supremo deja fuera muchos candidatos, hace una manipulación clarísima de la ley para no permitir que ciertos candidatos que podían representar un riesgo para las características y los grupos que se mantienen en el poder llegaran, pero eso permite entonces que otros sectores que no estaban tan visibilizados lo hagan. Y entonces en esa primera vuelta hay un apoyo significativo, bastante importante, y que yo sí interpreto como una cuestión del voto de castigo primero y segundo, como una difusión y una añoranza del proceso revolucionario. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Yo de personas comunes, sencillas a mi alrededor, tengo testimonios muy claros. Recuerdo a una persona en particular muy cercana que el día antes de elecciones estábamos platicando y dijo, yo no quería ir a votar, yo no quería ir a votar, pero voy a ir porque necesito, ¿verdad? Que esas cosas cambien y sobre todo dice, escuché que el hijo del que creó Elix está como candidato. Ni siquiera podía recordar el nombre, pero la frase fue, el hijo del que hizo Elix está ahí. Entonces, la gente sí conectó en su visión muy cotidiana, logró conectar y esas añoranzas y esos elementos que recuerdan del 44 sirvieron como empuje. Por supuesto, hay habría que entender que pues, la persona es otra diferente, aunque esperamos y añoramos todos, creo yo, que estas condiciones políticas pues logren representar un momento de transformaciones también claves, ¿no? Ese es un primer fenómeno importante que yo quisiera mencionar. Y el segundo es el rechazo de los grupos económicos y de las élites. Estamos viendo un panorama político en el que ciertas personas se aferran a puestos de poder y vemos cómo incluso se han tergiversado muchos elementos legales y se han manipulado. Están alineados los sectores de gobierno, tanto Corte de Constitucionalidad como Corte Suprema de Justicia, como el Ministerio Público, como la Presidencia, incluso el Congreso, están alineados en una misma enfoque de frenar el avance democrático en nuestro país. Y en ese sentido, lo que vemos entonces es una serie de artimañas políticas que, con el favor de las élites económicas, se mantienen. No hemos visto comunicados, por ejemplo, de parte de grupos económicos importantes que manifiesten el rechazo, que pidan de manera pública la renuncia de ciertas personas y están excusándose en recovecos legales en donde no es posible, que sí se puede, no se puede, pero creo que aquí sí, a ejemplo de lo que pudimos ver en la caída de Jorge Ubico, vale la pena entender que los apoyos públicos que se den o se retiren pueden impactar de manera importante en los sucesos políticos y en las transformaciones. Y eso se sabe, y esa es la razón por la cual no se hacen comunicados en donde se retire el apoyo. Por supuesto, se están manteniendo cuidados de privilegios, información incluso de casos de corrupción que hemos visto en los últimos años en Guatemala, y creo yo que es esa como la interpretación muy rápida y aleja que podemos ver. Ahora sí hay una diferencia importante, creo yo que hay que manifestar para este 20 de octubre del 2023, y es que el origen de los movimientos es un origen netamente popular, porque no son capas medias, no son profesionales, mucho menos abogados,
que hayan iniciado, por ejemplo, a convocar las manifestaciones. Viene de las comunidades ancestrales, de las autoridades ancestrales, y se han sumado de manera bastante autónoma y de manera bastante dispersa las iniciativas de mercados cantonales, de otros grupos como estudiantes de la Universidad de San Carlos, que hoy tienen quizá poca fuerza por todo lo que ha afectado a la universidad estos últimos años, pero también de universidades privadas. Entonces vemos movimientos que no están interconectados u organizados como un colectivo, como uno solo, pero que persiguen una misma línea y es garantizar que esta poca democracia que hemos mantenido durante algunos años se mantenga y se permita esa transición para que el gobierno de Arévalo asuma. Y por supuesto, de fondo, la esperanza que Arévalo representa, bajo la figura que por supuesto no podemos disociarla de lo que Juan José Arévalo representó para la historia de Guatemala. Buenísimo, Edgar, muchísimas gracias. Como alguna vez lo dijo la compañera Gloria, el tiempo en radio se vuelve nada. Realmente agradecemos la oportunidad a Radio La Voz de Colombia y este espacio de diálogos ciudadanos. Pero bueno, nos terminó el tiempo, interesantísimo. Seguramente, Edgar, podríamos seguir hablando, como bien decías, horas de horas sobre este tema tan interesante y apasionante, que a muchos nos inspira y que, como bien lo decís, el día de mañana que se conmemora puede tener un sentido importante, sobre todo en la coyuntura. Mucha gente hablaba de la otra revolución, la nueva revolución, inspirados en, en esos dos gobiernos democráticos, pero también a partir de lo que bien decís, puede generar Bernardo Arévalo a partir de ser el hijo. No sabemos ni qué capacidad tiene, si es la propuesta inclusive política, ideológica del padre, pero solo por el hecho de ser el hijo ya provocó en muchas personas el hecho de votar por él. Y ahora, pues todo lo que se ha venido, que sin duda alguna, todo esto que se ha venido en contra del movimiento Semilla y de la candidatura de Arévalo y de Karin Herrera, nos demuestra que a algo le temen estas élites, estas clases políticas dominantes que hoy tienen optado el Estado. Es que muchísimas gracias, Edgar, por tu aporte esta mañana. Esperamos que amigas y amigos que nos escucharon tengan una mejor idea de lo que ocurrió antes de la época de la revolución, durante la revolución misma, que fueron estos 10 años maravillosos, y luego las consecuencias y los efectos y la interpretación que podemos darle en estos días del 20 de octubre del 2023, que, repito, es una coyuntura importantísima. El movimiento popular, como bien decía Edgar, campesino, indígena, sigue vigente, no hay que desanimarse, no hay que retroceder. Anoche estuvo, habían diputados del movimiento Semilla, había también el diputado Valdo Dávila, estuvieron también muchas poblaciones campesinas, indígenas que vienen llegando, movimientos religiosos, interreligiosos, en fin. Lo interesante, venía una caravana de motoristas de comunidades de Misco, por ejemplo. En fin, la gente se sigue sumando y es lo que hay que hacer. En el magisterio en Retaluleu ya se reveló al sindicato de magisterio. Así es que vamos, patria, a caminar. Yo te acompaño. Estamos en el programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colombia y queremos agradecer este espacio del día de hoy e invitarles a que nos puedan acompañar el próximo jueves en el horario de 8 a 9 de la mañana. Agradecemos a Edgar Soto su participación el día de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves. Que tengan una muy buena semana. Hasta la próxima.